La Desterrada, una radio dedicada a difundir cultura. A partir de este momento, los invitamos a compartir y conocer una perfecta combinación de música, letras, interpretaciones. Sonidos que viajan por el aire. Operaire. La excelencia de un estilo. Muy buenas tardes, amantes de la ópera. Estamos en nuestro programa 784. Hoy, lamentablemente, Luciana no me puede acompañar porque es el cumpleaños de la madre y donde están festejando con la familia, no tiene forma de comunicarse, así que voy a estar solo, pero en realidad no voy a estar solo. Voy a estar con una invitada de lujo como es Marina Biasotti. ¿Cómo estás, Marina? Buenas tardes. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Gracias por la invitación. No, por favor, es un gusto contar contigo. Sobre todo porque sos una persona a la que quiero mucho. Hemos compartido muchas cosas en el Conservatorio Juan José de Castro, ¿no es cierto? ¿Vos seguís dando clases en el conservatorio? No, yo ya me fui del conservatorio, ya terminé con ese ciclo que empezó a los 17 cuando empecé a estudiar la carrera allá, y después justo el año anterior a egresar cubrí una suplencia y a partir del año siguiente ya me quedé por muchísimos años hasta que cerré la etapa esa y dije, bueno, no, ya me quedo por Cava. Claro. No. También coincidimos en cursar las carreras en el instituto. Exacto, sí. Después del conservatorio fui a cursar la carrera de canto en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y vos cursabas la carrera de Regí. Yo cursaba Regí en ese momento, sí. Así que fueron 2 etapas largas de estudio allí. Después seguí con otras cosas. Claro. ¿Y cómo viviste todo el instituto? El instituto para mí fue una experiencia muy, muy buena. Yo tuve maestros a los que quise muchísimo, por ejemplo, Gustavo Valerio en repertorio. Aprendí muchísimo con él. Tuve otros profesores como Norma Suárez. Norma Suárez, qué grande. Yo también la tuve y realmente fue una de las mejores profesoras que tuve. Sí, buenísima, y aparte en la cuestión corporal, aparte de lo escénico, en lo corporal exactamente, específicamente, porque ella era bailarina. La verdad es que el trabajo que hice con ella fue buenísimo. Y bueno, el instituto en ese momento funcionaba dentro del edificio del teatro. Sí. Así que uno salía de una clase y oía un ensayo, pasaba por los pasillos y oía cantantes de todo tipo, ensayos de todo tipo. Y en sí para mí fue un momento de formación muy interesante. El conservatorio había sido muy bueno, pero no tenía la especialización en ópera. Claro. Y eso era lo que a mí me interesaba. Y en el Colón yo disfruté muchísimo. Realmente para mí fue muy bueno. Sí, el instituto en esa época funcionaba muy bien y el nivel de exigencia era alto realmente, ¿no? En algunas cosas era muy alto. Y uno siempre se colaba a los ensayos, a ver desde arriba, porque uno estaba prácticamente en galería, ¿no es cierto? Las aulas salían directamente a la sala principal, era una ventaja que después, al mudar el instituto, todo eso se perdió. Sí,
se desnaturalizó eso que es que tienen que estar los alumnos cerca del lugar de producción musical, ¿no? Claro. Así que eso fue una gran pena. Pero bueno, por suerte a mí me tocó estar ahí, correr por las escaleras oyendo ensayos del teatro. Sí, sobre todo que no te dejaban, por lo menos a nosotros en Regí. Me acuerdo que una vez por excepción nos permitieron ver un ensayo desde el escenario y nos dijeron, bueno, ustedes tienen que sentarse ahí en la esquina del escenario y no pueden hablar ni hacer ningún ruido, solamente lo único que pueden hacer es mirar. Que fue un milagro, porque fue la única vez en toda mi carrera que formalmente me dejaron ver un ensayo. En realidad yo hacía como vos, viste, los ensayos me los colaba desde arriba, cuando salía de alguna clase y escuchaba que había algo, me los veía todos, viste. Pero lógico. Sí, siempre el instituto yo tengo buenos y malos recuerdos, tengo un poco de todo, pero en general lo valoro muchísimo en el sentido de que creo que es la única institución en Sudamérica que es gratuita, que te da una formación. Yo tuve 28 profesores en la carrera de Regí y realmente entre los 28 tuve un grupo que era realmente muy bueno y otros que, bueno, que dejaban bastante que desear. Pero Claro. sobre todo las posibilidades que te brindaban, supongo que a ustedes en canto también, el hecho de por ahí hacer un ensayo en una de las salas del instituto y que te pongan pianistas, cantantes, en fin, todos los elementos que necesitabas para poder intentar una apuesta, ¿no es cierto? Claro, y sí, nosotros también colaborábamos con las clases de ustedes, Sí. yendo a hacer roles para que pudieran practicar. Y eso, bueno, realmente cuando uno está en una institución donde están los alumnos dedicados a todo lo que uno quiere hacer, se nutre permanentemente, porque si no lo hiciste en tu clase porque te correspondía hacerlo, te invitan a hacerlo para otra clase y aprendes todo el tiempo. Mi carrera fue un poco particular porque cursé menos materias, tenía mucho cursado del conservatorio, así que prácticamente cursé lo musical, lo expresivo, repertorio, y sí, para mí fue realmente lindo, una etapa muy linda. Me mandaste por WhatsApp una foto de tu primera presentación. Contanos un poco de qué se trató. Bueno, ese recorte era de Electra, de Strauss, fue una versión antológica, fue mi primer contrato. Recuerdo que me dijeron, usted va a cantar la Traute de Electra. Yo en ese momento no sabía cómo era el rol, así que cuando lo busqué descubrí que cantaba muy poquito. Y dije, ay, pero ¿cómo? Pero habrá una parte que en este libro no está. No sabía. Y claro, dije, ay, pero qué decepción. Entonces me acuerdo que el maestro me dijo, no, pero usted sabe con quién va a estar. Va a estar con Leonie Risanek y con Hildegard Behrens Qué y va. Débora Voigt. Yo dije, bueno, eso sí que lo conocía. Así que fue un regalo porque tuvimos un director musical que era Berislav Klobuchar, que fue buenísimo. Bueno, el maestro Oswald que hacía la escena, Aníbal Lápiz el vestuario, y yo me pasé todos los ensayos abrazada a Clitemnestra porque era su confidente y Clitemnestra era Leonie Risanek. Así que bueno, se produjo una ópera increíble con estos dos monstruos que eran totalmente distintas entre ellas. Hildegard Behrens era muy austera, estaba siempre con ropa de ensayo, y Risanek estaba siempre de punta en blanco, lista como para estar en un cóctel en una embajada.
Y así hacía todo, ¿eh? No es que se trababa. Y con Deborah Boyd compartí muy poquito porque, bueno, Crisótemis está en otro momento. Mm. Pero bueno, se produjo una cosa increíble que era que el maestro Oswald hablaba en alemán con ellas y yo entendía todo, pero en realidad no sabía tanto alemán. Pero hubo algo en el cerebro que se abrió y comprendía todo lo que hablábamos, Qué lo que bueno, hablaban, mejor dicho. qué bueno, qué Este, bueno. sí, aprendí muchísimo ahí y realmente fue una oportunidad increíble, increíble. Bien, y ahora estamos en un momento difícil, pero ustedes están trabajando a full con el Lohengrin, ¿no es cierto? Sí, Lohengrin es un proyecto que se inició en 2012. Se hicieron unas funciones en Buenos Aires, en el Centro Cultural Borges y en el Mar del Plata, en el Teatro Colón, dirigidos en aquel entonces por Pablo González Aguilar. Sí, Pablo nos volvió a convocar el año pasado, en el principio de la pandemia, casi 2 meses después. Y bueno, la convocatoria era para ir a cantar de vuelta al Teatro Colón. Pero resulta que los planes tuvieron que ir cambiando y esto se convirtió en la primera miniserie sobre ópera que se estrena en el mundo. Es realmente una producción totalmente distinta a todo lo que se vio hasta ahora en ópera. Es un terreno nuevo, totalmente desconocido, que abre un camino creativo diferente. Pablo es sumamente culto, es muy creativo y generó esta serie que él mismo pone versión muy libre de Lohengrin de Wagner, en donde está la inclusión del cine, que estaba en la primera versión, pero que acá se amplió muchísimo. Se amplió porque se sumaron documentales a la obra original y además de eso, este encierro, este confinamiento nos llevó a tener que filmar, a tener un director de cine que es Mariano García, a hacer ensayos en nuestras casas y a filmarnos nosotros con la dirección de ellos por Zoom. En el caso de Mauro Espósito y mío, nos ayudó Gustavo Espósito, que es hermano de Mauro y que conoce de cine, y que nos filmó. Y así cada uno fue pidiendo ayuda al que tenía cerca para que lo ayudara con las filmaciones. Se trabaja con planos de rodaje muy detallados. Se explica un guión de rodaje, mejor dicho, cuáles son los planos que uno tiene que hacer, cómo van a ser, se estudian antes y se arma. Así que esto está resultando una experiencia en sí misma, totalmente distinta, digamos, que trasciende a la ópera, trasciende a la grabación, a la filmación, une todo. Por ejemplo, el sonido, nosotros recibimos equipos súper profesionales para hacer esto. Nos grabamos en nuestras casas, mandamos las cintas, sufren distintos procesos hasta el final de la masterización y después se monta sobre la película ya hecha, que lleva muchísimo trabajo, por supuesto. Como te digo, hay nuestro director general, más un director de cine, más gente que está en vestuario, gente que nos da directivas de maquillaje. Bueno, y en nosotros el cambio es monumental. Por un lado, la actuación es más de cine y no tanto de ópera, que vos sabés que la ópera tiene sus reglas,
su distancia del espectador, y acá quizás no la hay porque hay primeros planos. El maquillaje es diferente porque no es teatral, es de cine. Y básicamente la experiencia musical es muy distinta. Es Sí. Sí, decime. No, decía, pensaba que realmente yo vengo tomando contacto en este programa con todos los que están participando de este Lohengrin, y es una experiencia muy compleja, tremendamente satisfactoria también, porque yo vengo viendo los resultados los domingos cuando sale, y realmente es de un nivel de calidad excelente, una presentación muy, pero muy creativa, una versión absolutamente libre. Yo tuve que hacer un Lohengrin, y bueno, era un Lohengrin convencional en el exterior, pero de todas maneras esto es otra cosa, realmente es dar vuelta a la página y verlo absolutamente de otra manera, ¿no es cierto? Sí, esto abre una puerta diferente, una puerta distinta de creatividad. El nivel de profesionalismo al que vos hacías mención recién tiene que ver con un inmenso compromiso de todos y cada uno. Y también es una manera de reaccionar a esta imposibilidad de la actuación a raíz de lo no presencial, digamos, de no poder unirnos. Sí. Entonces, bueno, el arte siempre vence. Tenemos que cantar y tenemos que comunicarnos de alguna manera, y cada uno tiene que hacer lo suyo, porque el arte es una parte importante de la vida para todos. Para todos. Bueno, claro. Te invito a que hagamos una pequeña pausa mientras escuchamos un fragmento precisamente del Lohengrin en el que me mandaste el dúo. Así que cuando quieras, Fernando, te agradezco el número 1. Erhebe dich, Genoss, in meiner Schmach. Der junge Tag darf für uns nicht mehr sein. Ich kann nicht fort, hierher bin ich gebannt, aus diesem Glanz des Festes unserer Feinde. Lass saugen mich ein furchtbarer tödlich Gift, lass unsere Sprach und ihre Freuden Ende. Du fürchterliches Weib, was fand ich noch in deiner Nähe? Warum lass ich dich nicht allein und fliehe fort? Dahin, wo mein Gewissen Ruhe wiederfängt. Durch dich muss ich verlieren mein Inner, meinen Ruhm. Ich soll mich loben erzählen. Schmach ist mein Heldentum. Die Acht ist mir gesprochen, zertrümmert liegt mein Schwert, mein Wagen war zerbrochen, verflucht
durch dich musst ich verlieren, mein Ideal, meinen Ruhm. Ich soll mich Lob erzielen, Schmach ist mein Heldentum. Die Acht ist mir gesprochen, zertrümmert liegt mein Schwert, mein Wappen war zerbrochen, verflucht meine Vaterherd. Hättest du der Koren, da ich so elend bin. Mein Ehr hab ich verloren, mein Ehr ist hin, mein Ehr ist hin. Was macht dich in so wilder Klage doch vergehen? Dass mir die Waffe selbst geraut, mit der ich dich erschlug. Treuer Graf von Telramund, weshalb misstraust du mir? Du fragst, war's nicht dein Zeugnis, deine Kunde, die mich bestrickt, die Reine zu verklagen, die du in düsteren Wald zu Haus, logst du mir nicht von deinen Bildern Schlosse aus, die Untat habest du verüben Sinn, mit einem Aug, wie Elsa selbst ein Bruder, im Weicher dort ertränkt, umstrickstest du mein stolzes Herz durch die Weissagung nicht. Bald würde Radbot, alter Fürstenstamm, von neuem Grünen und herrschen im Brabant, bewagst du so mich nicht von Elsas Hand, der Reinen abzustehen und dich zum Weib zu nehmen, weil du Radbot letzter Spross. Tödlich du mich kränkst, wes alles, ja, ich sagt und zeugt es dir. Und machtest mich der Dame hochgeehrt, des lieben aller Christen Tugendpreis, zu deiner Lüge schändlichem Genossen. Du hat nicht durch sein Gericht Gott mich dafür geschlagen. Entsetzlich wütend aus deinem Munde furchtbar der Name. Nennst du deine Feigheit gar? Artet! Willst du mir drohen, mir einen Beutel drohen? Oh, Feiger, hätte so grimmig gedroht, der jetzt dich in das Elend schickst. Schande, du
als ein Kind. Je schwächer ihr, desto gewaltiger kämpft der Gottes Kraft. Gottes Kraft. Ha, ha! Gib mir die Macht und siehe, zeig ich dir, welch wacher Gott es ist, der ihn beschützt. Du wilde Siegerin, wie willst du doch geheimnisvoll den Geist mir neu rücken? Die Schwelger streckten sich zur ewigen Ruhe. Setz dich zur Seite mir, die Stunde ist da, wo dir meine Seele Auge leuchten soll. Weißt du, wer dieser Held? Denn hier ein Schwan gezogen an das Land. Nein, Was gäbst du doch es zu erfahren, wenn ich dir sag, ist gezwungen zu nennen, wie sein Name und Art, all seine Macht zu Ende ist. Gib mir voll ihm ein Zauberleid. dann begriff ich sein Verbot. Nun hör, jemand hier hat Gewalt, ihm das Geheimnis zu entreißen, als die, der er so streng verbot, die Frage hierin zu tun. So gilt es Elsa zu verleiten, dass sie die Frag ihm nicht erließ. Habi, begreifst du schnell und voll. Doch, wie soll das gelingen? Vor allem gilt's von hinnen nicht zu viel, drum schärfe deinen Witz, gerechten allen von ihr zu wecken, tritt vor, Tag in des Tages an, mit dem er das Gericht getäuscht. Trug und Zauberslist. Des Glücks, so bleibt ein Mittel der Gewalt. Gewalt! Umsonst nicht bin ich in geheimsten Künsten tief erfahren. Drum achte wohl, was ich dir sage. Mit Wesen, das zeugt zauberstark, wird ihm des Leibes kleinstes Glied entrissen.
war. Oh, hätte so ein Kaff nur einen Finger im, ja, eines Fingers Glied entschlagen, denn er hört, er war in deiner Bahn. Entsetzlich! Ah, was lässt es mich kennen? Durch Gott geschlagen fänd ich mich. Neulich durchtrug sich das Gericht betören. Durch Schauberslist verlor mein Ehre ich. Doch meine Schande kennt ich rächen, bezeugen kennt ich meine Treu. Des Bohlen trug ich kennt ihn brechen, und meine Ehre gewöhn ich neu. Weib, das in der Nacht ich vor mir seh, betrügst du jetzt mich noch? Wer hier? Wer? Oh, wie du rosest, ruhig und besonnen, so lehr ich dich der Rache süße Wonnen. Der Rache Werk sei unverschworen aus meines Busens wilder Nacht. In süßem Schlaf verloren, ist das für euch das Unheil wacht. In süßem Schlaf verloren, ist das für euch das Unheil wacht. Operaire, gente que hace ópera hablando de ópera. Bueno, excelente. En la grabación todo esto queda bien. A veces cuando uno está en el Google Meet se entrecorta, pero realmente que después queda bien. No quiero Bueno. de comentar que me llegó el programa completo de la temporada del Teatro Colón de este año, donde por supuesto no hay obras grandes, no hay óperas, y la novedad es que la programación está descrita íntegramente para todo el año, esperemos que se cumpla, dividida entre lo que es ballet, la filarmónica, la estable y el coro del Teatro Colón. Las obras que vi que hay, que a mí en lo personal me pueden llegar a interesar, al margen de lo de la filarmónica y de la estable, que en general son obras de pocos músicos, está el Stabat Mater de Pergolesi, la Misa de Gloria de Puccini, y en fin, toda una serie de cosas que el coro va a hacer con cantantes de ópera, entre los cuales va a estar también Lucas de Bebeck-Meyer. Pero toda la programación completa de este año pueden verla en Noticias de Ópera y Música Clásica,
Ahí hay un PDF que lo pueden descargar y ver absolutamente todo con fechas y detalles. Intérpretes, directores, en fin. Creo que por lo menos es un avance en algo, después de un año en que el Colón estuvo absolutamente muerto. Y contame, este domingo aparece el capítulo 4, ¿no es cierto? Sí, es el capítulo 4, La Desgracia, que va a ser a las 5 de la tarde por el canal de Lírica Libre. Es el estreno. Son Sí. 8 capítulos y va a ser justo la mitad. Bueno, ¿qué roles son los que más satisfacción te dieron? Mira, cantar Butterfly fue absolutamente especial. Butterfly, Mimi, cada uno en su momento fue lindo, pero yo creo que Butterfly y Mimi son los que más me gustaron. Sí. Eran un transporte a algo especial, a una atmósfera de sonido particular. Tuve buenos directores, en la bohema Fernando Álvarez. Fernando Álvarez, sí. Sí, a Carlos Vieu en Butterfly. Entrar en esa personalidad distinta, totalmente diferente a lo que uno haría como occidental y como alguien de otra edad, no una chica de 15 años, fue una inmersión en una cultura distinta y en ese mundo de sonidos que Puccini maneja también. Fue lindísimo hacerlo. Sí, Butterfly es una obra muy particular. Tiene momentos cuando ella le pregunta a Sharpless si conoce cuándo es la época de los Petits Rojos, y él le contesta que no conoce de ornitología. Sí. Eso es maravilloso. Pero le falta una escena, que es la escena donde la esposa de Pinkerton le explica a Sharpless por qué se quieren llevar el hijo. Eso no está. En el original está, pero Puccini no sé por qué no lo puso. Se ve que no le yo creo. ¿no? Claro, no le convenía al libreto, porque entonces esto era mucho más cruel y mucho más impactante, ¿no? Sí, es probable. La madre a la que le sacan el hijo para llevárselo y punto, y sin ninguna explicación. Sí. No, es una obra maravillosa y difícil. No es para cualquiera. Hay mucha gente joven que se larga a cantarla y simplemente no tienen, por ahí no es la falta de voz, sino es la maduración fisiológica como para hacerla con solvencia y como el rol de Puccini lo pide, ¿no es cierto? Claro, es que diste en el clavo justamente de un tema que es serio, que es que la gente hace roles, los cantantes jóvenes aceptan roles que van a ser para ellos, pero un tiempo más adelante en lo que tiene que ver con la madurez vocal y en el tiempo de vida vivido, que no es un punto menor. La voz es el reflejo de todas las vivencias internas que tienen que... Sí, es importante eso me parece que está diciendo una gran verdad y algo muy, pero muy importante. Hay que haber vivido, claro. Claro, si bien un actor cantante, como somos los cantantes de ópera, tenemos que tener todo un abanico de emociones disponibles y estar dispuestos a meternos en ellas. Hay cosas que, bueno, uno no conoce siendo más chico. Entonces no las tiene disponibles, sí. Las tiene oídas. Y esa madurez, claro, después no aparece en el rol. Y a veces se suple con esfuerzo físico, con una sobreactuación, que después redunda en un problema a veces vocal, claro. O en carreras mucho más cortas, ¿no? Sí. Es decir, uno puede decir qué hermosa voz para Butterfly, pero quizás no ahora que tiene 22. Claro.
quizás a los 32 Es probable. sea el momento. Y ese tiempo de proceso de maduración vocal y de maduración en cómo uno va a expresar las cosas, solo es con el tiempo que va pasando. Claro. Con las vivencias, con toda la vida, sí, con las experiencias de vida. Claro, ¿cierto? y viste que ahora las experiencias son como cada vez más veloces, ¿no? Como todo es un videoclip. Y la verdad es que lo artístico no se puede vivir de esa manera. Se tiene que vivir desde la calma, desde el tiempo del proceso, desde la introspección, desde adquirir una técnica que, bueno, vos sabés bien que no es que uno aprende técnica con un maestro, se la inserta y sale a hacer las cosas. No, la técnica de cada cantante se hace después entre la unión de lo que aprende más lo que genera, y esa unión de esas dos técnicas van a ser la técnica propia. Entonces, cuando no le das tiempo, no se produce, ¿no? Y esa... Bueno, Fernando, vamos con el número 2, así la seguimos escuchando a Marina. La ópera y usted, los únicos protagonistas. Bien, te quería preguntar qué roles son los que te falta hacer, qué roles te gustaría hacer y que no hayas hecho. Mira, me gusta mucho Menotti, me gustaría ser Magda Sorel.
Suor Angélica la estudié, pero no la canté entera. Y me gusta mucho Wagner, me gustaría hacer la Valquiria. Valquiria, qué bueno. Sí, me encanta. Y Me Menotti encanta. tiene cosas maravillosas también, tiene roles fantásticos. Eh, Sí, me gustan mucho. y tuviste, Una... perdón, te escucho. No, decime. No, que tuviste mucha experiencia también en zarzuela, que es un género bastante particular. Ahí, ¿cómo te llevaste con la zarzuela? Sí, el primer rol que hice en escena fue el Liceo. Y yo siempre me sentí como en mi casa con lo español. No sé, hay una rama española de parte de una abuela, pero nunca había sentido yo esa sensación de estar como en casa, que fue muy rara. Y la verdad es que la zarzuela me sirvió muchísimo porque me dio la oportunidad de actuar Claro, mucho. Yo estaba todavía en el conservatorio y bueno, actué por todas partes, fui a Chile, actuamos en el Teatro Municipal de Chile, en el Teatro Astral acá, en el Teatro Astros, en todos los teatros, inclusive, bueno, se hizo en el Avenida, así que me dio la oportunidad de tener una actividad muy grande de actuaciones. Y yo soy un animal de escenario, así que todo eso lo disfruté mucho. Además que es un género divertido porque hay actores también. claro, Entonces, bueno, tras que los textos hay que decirlos en español como si realmente fuera otro idioma, más la pareja cómica, bueno, y todo el lenguaje el vocabulario que hay que aprender, yo me llevé muy bien, qué muy bueno. bien. Bueno, Fernando, vamos con el siguiente. Así te seguimos escuchando. Non deve più non il spirito alma più calda di virtù non estis
Sus oídos merecen todo lo bueno. Operaire es la opción. Bueno, al margen de este Lohengrin tan especial que están haciendo, ¿qué proyectos tenés que piensan hacer este año? Bueno, este año parece ser que viene como el anterior. Seguramente tendremos que estar adentro o en funciones afuera, en el exterior, como ya hicimos, algunos conciertos en veredas, en frentes de teatros, y hasta ahora esos son los proyectos. Vamos a ver, van a depender de lo que surja, de lo que se pueda hacer, digamos. Esa es la idea, no tengo todavía una idea demasiado clara, inclusive creo que me pasa algo que le pasa a otra gente, que es como si el año pasado no hubiera terminado. Es como todo sigue, ¿viste? Todo igual. Todo sigue, estamos viendo a ver qué pasa, si está la vacuna, si llega o no, o si podemos salir o si no podemos salir. Pero la idea, bueno, en principio para mí es profundizar en un concierto que tengo ya armado, es un concierto de egreso, de tesis de la UNA, que es sobre la sensualidad en la música francesa del siglo XIX, la música de cámara. Sí. Entonces, bueno, vos sabés que hay una reflexión teórica y un concierto. Ese concierto que era escenificado y que ya tenía fecha, hubo que suspenderlo por la pandemia, así que sigo profundizando en ese repertorio, estudiando, dando clases como hago siempre y trabajando con el miedo escénico y pensando en a ver qué es lo que se puede hacer afuera. Pero no más que eso, no lo tengo más claro. Sí, y sí, es una incertidumbre total. Pero, Sí. ¿y con tus alumnos cómo te estás manejando? Nos manejamos con clases online, elegimos diferentes plataformas de acuerdo a dónde están y a cuál prefieren ellos, cuál podemos oír mejor, digamos, ¿no? Sí. Entonces, uso casi todas. Uso Zoom, Google Meet, Skype, Hangout, audio de Messenger, depende de dónde estén y qué prefieran. Hubo que hacer una especie de, ¿cómo te podría decir?, de adiestramiento para poder hacerlo varias horas, porque yo lo hacía antes, pero con alumnos que venían desde otras provincias, por ejemplo, venían a tomar una clase y después controlábamos sus clases por Skype. Ajá. Pero una cosa es dar una clase en el medio de las clases normales y otra cosa es hacer todas así. Así que era un cansancio mental enorme, porque hay que abstraerse de sonidos de la casa, y bueno, y adaptarse a esto que se comprobó que sirve igual, porque fui viendo avances sin los controles periódicos que yo tenía presenciales con los alumnos que venían a casa de viaje. Y bueno, creo que es una muy buena opción ahora que no nos podemos reunir. La clase es parecida como era antes, pero también cambió por la necesidad también del alumno de estar conectado con otras cosas de la afuera, porque tiene que buscar un lugar en su casa, está compartiendo la casa, está con el mismo tema que uno, si bien uno daba clase en su casa ya desde antes. Entonces se convirtió hasta en una cosa de mucho apoyo para el que está en su casa y necesita conectarse con el exterior. Así que es una experiencia distinta también. Bueno, muy útil. Por lo menos se puede seguir. Y es cierto Sí. lo que vos decís, estos cambios de tener que trabajar de esta manera
generan todo un panorama muy nuevo, ¿no es cierto? El otro día hablaba con Carlos Duarte y me decía, sí, yo tengo incluso alumnos del exterior en estos momentos que estamos trabajando también vía Zoom. Y bueno, ha generado un espacio diferente en el cual se puede trabajar perfectamente, ¿no es cierto? Con estas limitaciones que vos estás marcando, que son reales, pero que no impiden el avance, ¿no es cierto? Claro, no impiden el contacto y además uno aprende a oír, así como aprendió a oír otras cosas, porque cuando alguien vocaliza se escucha hasta su estado físico y emocional. Sí. Y bueno, acá también se aprendió a trascender esta distancia y a valorar la posibilidad de vernos, de poder mirarnos a los ojos, de percibir cómo está el otro y ayudarlo desde un lugar un poco más amplio, si se quiere. Sí. Creo que tenemos 3 minutitos como para pasar un tema más. Bueno, lo que oímos antes era Luisa Miller. Luisa Miller, sí. Y si ya nos despedimos con esto. Yo creo que me da el tiempo, tengo 56 yo. Así que podemos pasar un tema más de 3 minutos y ya nos despedimos. Perfecto. Operaire, simplemente ópera. Bueno, Marina, quiero agradecerte muchísimo por este tiempo. Espero lo mejor para el Lohengrin y todos los proyectos que tengas. Y realmente ha sido un lujo tenerte en el programa. Te agradezco muchísimo tu presencia. Te agradezco a vos la invitación, tu cordialidad, tu calidez. Y bueno, les recuerdo que este domingo a las 5 de la tarde estamos por el canal de Lírica Libre, que a aquellos a los que les guste les cuento que pueden contribuir con una pequeñísima donación que se hace a través de las plataformas de Cafecito o Buy Me a Coffee. Así que los esperamos. Bueno, muchísimas gracias. Sí, de mi cafecito, tenés razón. Es importante porque ustedes no tienen apoyo de nadie. Así que no, es cierto. Comprar un cafecito y escuchar el Lohengrin el domingo. Es un buen programa para el domingo. Sí, me imagino que sí, como todos los anteriores. Te agradezco muchísimo nuevamente y bueno, espero que en algún momento nos veamos presencialmente. Espero que sí, pronto. Muchas gracias. Muy pronto. Gracias a vos. Chao. Chao. Hasta aquí tuvimos el agrado de compartir Operaire, la excelencia de un estilo.
¿Te perdiste un programa? Volvélo a escuchar en nuestra plataforma web ladesterrada.com.